Hola Scorpio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También te quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, bueno, hazlo a través de los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si tú requieres alguna lectura personalizada, lo puedes hacer contactándome conmigo con mi WhatsApp personal. En la descripción de este video y en el primer comentario están la manera de contactarse conmigo por el WhatsApp. También recuerda que si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor la dejes pasar. Esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Recuerda que las parejas pueden estar en contacto cero o también podría ser una lectura en espejo. Bueno, mis amores, también los quiero invitar a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones, y que me sigan y que me apoyen por Instagram y también por Facebook. En la descripción de este video está la manera de hacerlo. Nunca se olviden que lo llevo en mi corazón y siempre en mis oraciones todo el tiempo. Vamos a ver qué nos dicen las hadas el día de hoy, en este momento, en este instante. Bueno, te estás diciendo que perdones. Bueno, perdónate a ti mismo, a ti misma. Perdona especialmente sí a ti misma, a ti misma. Tal vez te estás dando demasiado duro, y también trata de perdonar a otras personas que te han hecho daño. Trata de perdonar a otras personas que tal vez te hicieron daño en algún momento, te hicieron sentir mal, que no valías, pero que no fueron capaces de pedirte perdón, no fueron capaces de manifestar que también te estaban haciendo daño a ti. Bueno, si tú estás convencido de que mereces el perdón, que el perdón te libera, escribe en los comentarios de este video. Yo me libero del rencor, del resentimiento, me perdono y perdono a otras personas. Hazlo a tu ritmo, hazlo a tu paso. Bueno, no todo tiene que ser una camisa de fuerza, no, hazlo a tu paso, hazlo a tu ritmo, como tú sientas que debas hacerlo. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que en este momento, que en este instante me están preguntando por su persona especial. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. ¿Qué siente por ti tu persona especial? ¿Qué espera de ti? ¿Y qué piensa de ti tu persona especial? Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que realmente te quiere, es una persona que te ama, es una persona que siente que contigo ha logrado un éxito, que está avanzando en todos los aspectos de su vida. Es una persona bastante aventurera, es una persona que quiere dar el próximo paso así, con respecto a la relación de ustedes. Es una persona que tiene muchas esperanzas puestas en esta relación. Es alguien que realmente espera poder conseguir contigo aquello que no ha logrado con otras personas, porque la verdad es alguien que fue muy decepcionada en su pasado. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que no te sientas derrotado o derrotada por las cosas que te estén sucediendo en este momento, que no sientas que lo has perdido todo, que te des cuenta que tienes a alguien especial a tu lado, alguien que quiere luchar contigo, alguien que quiere apoyarte en todo lo que tú quieras emprender, en todo lo que tú quieras lograr. Bueno, ¿qué piensa de ti tu persona especial? Bueno, que eres una persona muy echada para adelante, que te sabes enfrentar y hasta sacrificar por lo que quieres, por lo que siempre anhelas conseguir, que eres una persona muy trabajadora, y que realmente te admira, no solamente por eso, sino por todo lo que haces tú en tu vida. Te ve como una persona generosa, una persona que realmente sabe salir adelante. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, la verdad es que a ustedes me les comienza a ir bien, todo comienza a tener un equilibrio, todo comienza a tener un buen desenlace entre ustedes, van a comenzar a confiar ustedes el uno en el otro, van a comenzar a tener una época bonita. Lo que sí es que tienen que tener cuidados con personas de alrededor de ustedes, personas que van a tratar de meterle chismes, de hacer que ustedes sientan celos y que la relación de ustedes se convierta en algo turbulento. No lo permitan, no permitan esa situación. Si te vienen a decir algo de tu persona especial, primero corrobora
verifica, que sea algo real, que sea algo certero. Y si es algo muy serio, bueno, vamos a confrontar a mi pareja. Vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Y si esa persona se niega, ten por seguro que eso que te están diciendo es totalmente falso, que es totalmente mentiras. Bueno, te están diciendo los ángeles por este lado que ustedes están en el camino de convertirse en una relación bonita, hermosa, que ustedes están en un camino espectacular. Aunque a ti no te parezca en este instante, sí, la relación de ustedes se convierte en algo envidiable, te puedo decir, o sea, en algo bonito, no solamente por el amor, sino también por el equipo que ustedes van a conformar para todo, para absolutamente todo. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, te están diciendo te están confirmando lo que te estoy diciendo con los ángeles, que viene algo espectacular para ustedes. Ustedes no son una pareja cualquiera, ustedes son una pareja destinada, ya, destinada para hacer algo grande, algo bonito, algo bueno, protegerse el uno y el otro y luchar y conseguir todo aquello que ustedes están queriendo lograr. Bueno, ustedes lo van a lograr. Te están diciendo las hadas que tú siempre puedes reescribir la historia. Bueno, ustedes son personas, ¿cómo les digo? Al parecer son personas maduras, personas que saben que sí, que somos seres humanos y que cometemos errores. Se han sabido perdonar, se saben perdonar y seguir adelante. Si ustedes consideran que es necesario volver a comenzar la relación, volverse a conocer, volver a hacerlo todo de nuevo, bueno, háganlo porque no me les va a ir para nada mal con esa situación. Bueno, y si tú quieres escribir en los comentarios de este video, mi pareja y yo somos poderosos, somos invencibles y salimos adelante de cualquier situación, y bueno, y nos convertimos en ese amor que siempre hemos querido, que siempre hemos deseado. Si quieren escribirlo en los comentarios del video, perfectamente lo pueden hacer en este momento. Les mando un abrazo gigante y sigan adelante con ese amor bonito que están construyendo y no permitan que nadie se inmiscuya, a menos que ustedes lo requieran de esa manera. Bueno, vamos a ver ahora qué me les dicen las cartas a las personas que están en este momento solteritos y solteritas. ¿Qué me les dicen a ustedes el día de hoy? Bueno, y qué me les viene en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. A ver qué me les dicen las cartas a ustedes, mis queridos amigos y amigas. Bueno, tú estás ya como que saliendo de un hoyo, de algo en el cual tú te encontrabas queriendo trabajar para salir adelante, pero mira que hay personas de tu entorno que no te colaboran absolutamente para nada. Te están confundiendo, te están llevando a perder tu tranquilidad, inclusive recursos económicos. No permitas que estas personas te confundan más, no permitan que estas personas tomen decisiones por ti. Tal vez te vieron en algún momento muy débil, muy deprimido, muy cabizbajo y quisieron tomar riendas de tu vida. No permitan que hagan esto, ¿ya? No permitas que hagan esta situación, no permitan que lo hagan para nada. Bueno, ¿qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, viene un éxito muy muy grande en cuestiones de negocios para ti, pero tienes que tomar las cosas con calma, tienes que tomar las cosas con despacio, bueno, no lento, o sea, a un ritmo normal. No quieras avanzar tanto de una manera que te vayas a quemar en trabajo, en relaciones, en lo que sea, ya. No te quemes, haz todo a un buen ritmo, a un ritmo que tú puedas llevar, que sea para que sea algo constante. Viene algo bueno, algo bonito para ti en cuestiones de dinero, en cuestiones de trabajo. Viene algo totalmente estable. Bueno, también me dicen las cartas que tengas mucho cuidado con tu estado emocional. Tal vez ya estés sintiendo depresión, tal vez ya te estés sintiendo triste. Si ves que esta tristeza dura mucho tiempo, por favor busca ayuda profesional. Comienza a hacer algún ejercicio, si puede, ejercicio físico, ejercicios mentales también de meditación. Come bien, duerme bien, acércate a esas personas que te quieren, que te estiman, y no permitas que una depresión se eche a perder tu vida. Bueno, vamos a ver, tú tienes algo muy bueno, muy bonito por delante. Y yo sé que tú eres consciente ya en este momento de que tienes que cuidarte.
Vamos a ver qué te dicen los ángeles. Te mandan un consejo. Dice que la energía te hará brillar, te hará reinar. Bueno, te están hablando acerca de meditaciones de la llama violeta. Busca en Google, en YouTube, una meditación de la llama violeta. También puedes portar de pronto alguna piedra de color violeta, la que a ti más te suene, algún dije, alguna pulsera, unos aretes, lo que sea. Bueno, ropa de color violeta. Tal vez una pañoleta, un vestido, una blusa, inclusive tu ropa interior si te gusta. Si te gusta de color violeta, cualquier cosa que sea de color violeta te va a ayudar, pero especialmente haz la meditación de color violeta. También consume alimentos de color violeta, el betabel, las uvas, los arándanos, las moras, sí, todo esto que sea como de color violeta, así consúmelo y eso te va a dar energía, te va a dar la vitalidad que vas a necesitar o la que estás necesitando en este momento para seguir adelante con tu vida. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me habla acerca de que tú tal vez estabas esperando o vas a esperar ciertas ganancias en algún negocio, en algún trabajo o algo que tú estás esperando lograr. Bueno, esto no se va a dar de esa manera tan grande como tú quieres, tan grande como tú lo esperas, pero sí se va a dar. Bueno, se va a dar, pero no como tú quieres, no tan grande como tú quieres en este momento, en este instante. Es como una lección, bueno, que tú estás pasando, como una iniciación. Te están diciendo las hadas que pienses antes de juzgar, que mires bien todos los hechos, que mires bien todos los puntos de vista antes de tomar partido por alguna persona o una situación o alguna cosa o algún evento. Fíjate bien en lo que tú vas a decidir y en lo que tú vas a juzgar, porque bueno, ya sabes que con la vara que mides también serás tú medido y podrías estar siendo injusto o injusta con una persona o con una situación o con algo que tú no lo veas muy bien, bueno, como que no le veas mucho futuro. Bueno, fíjate bien en las decisiones que vas a tomar y cómo vas a juzgar esas situaciones. Vamos ahora con la lectura para las personas que están preguntando en este instante por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, tú sales, si te habías estado en dificultades, sales de esas dificultades gracias al apoyo, a la ayuda de ciertas personas, una persona madura y una persona contemporánea tuya, y también gracias a ti mismo, gracias a tu experiencia, gracias a que te aventuraste a algo, a dar un paso más allá. Te están diciendo las cartas que, bueno, sí, estas personas te apoyaron, pero que no dependas al 100% de estas personas para tomar decisiones, que tienes que tú comenzar a tomar tus propias decisiones, investigando, teniendo mayor conocimiento. Mientras tú tengas dudas, bueno, averigua con personas sabias, con personas conocedoras y también con medios legales, con medios gubernamentales si es necesario también. Bueno, vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Que busques un trabajo liberador. Si la actividad económica, emprendimiento, negocio que tú tienes en este momento no es lo que tú siempre has querido tener, no te digo que lo sueltes ya, pero tampoco sueltes los sueños que tú siempre has tenido. Ese sueño que tú dices, bueno, yo realmente lo que siempre he querido hacer es piloto de avión. Bueno, si en este momento no lo eres, busca los recursos económicos, los recursos intelectuales, los recursos materiales para que puedas lograr ese sueño o cualquier otro sueño. O yo quiero ser estilista y nunca lo he podido hacer. Bueno, no renuncies a ese sueño. Hazlo, comienza tu proyecto, comienza a conseguir los recursos, capacítate, practica, haz lo que tengas que hacer y cuando ya menos tú te des cuenta vas a estar haciendo eso que tanto es tu sueño y tu proyecto de vida. Vas a comenzar a hacer eso que te llena a ti, que te hace feliz, pero no te quedes ahí estancado en ese trabajo o en esa empresa o en ese negocio o en esa inversión, en esta cuestión que te está así, como te digo, que te tiene a ti como aburrido, como muy aburrida. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, que tengas mucho cuidado, que aquellos negocios que tú quieras emprender o que tengas en este momento no estén en perjuicio de otras personas y de ti mismo. Bueno, que no vaya a quedar de por medio tu conciencia en estos negocios. Te dicen las hadas que hagas el cambio, que no tengas miedo, que no tengas temor,
que tú puedes hacer realidad todos tus sueños. No sueltes el modus vivendi, o sea, la fuente de ingresos de tu, en este momento, no lo sueltes ya en este instante, porque si no te traerías otro problema más encima. No lo sueltes, sino que comienza a hacer, dar pasos hacia eso que siempre ha sido tu sueño. Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerden que los llevo aquí dentro de mi corazón. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.